La PlayStation Portable fue una consola asombrosa. Hablamos de la primera consola portátil de Sony, la cual vino a cambiar para siempre el concepto de lo que conocemos como una plataforma portátil. Ahora es una realidad que la Nintendo Switch o la Steam Deck puedan ejecutar juegos modernos, con su bajón gráfico claro, pero que se pueden jugar al final de cuentas. Pero para principios y mitades del 2000 era prácticamente un sueño jugar un videojuego de sobremesa actual en una portátil. Para ese entonces ya existían consolas portátiles como la Game Boy Advance o su competidora directa, la Nintendo DS. Estas consolas se encontraban muy limitadas en cuanto a su hardware, por lo que lo normal era que se desarrollaran juegos más sencillos para estas plataformas, que se optara por portear juegos de anteriores generaciones, o que los nuevos videojuegos que llegaban tuvieran sus propias versiones completamente diferentes a las versiones de sobremesa. Con esto tampoco quiero desprestigiar lo que se hacía con estas consolas, puesto que tenían un excelente catálogo y se hacía lo más que se podía con la poca potencia que se podía entregar con su bajo costo, y además con lo limitado que estaban los dispositivos portátiles de ese momento. Pero aquellas personas que deseaban una experiencia portátil más compleja no tenían muchas opciones. Sin embargo, esto cambiaría ya que para el año 2003 Sony reveló sus intenciones de entrar al terreno portátil con la PlayStation Portable, abreviada como PSP, consola la cual buscaba competir con Nintendo, entregando una consola portátil mucho más poderosa y con mayor almacenamiento que la Nintendo DS. La PSP sería capaz no solamente de ejecutar perfectamente los juegos de la primera PlayStation, sino que también prometía entregar una potencia muy a la par con la PlayStation 2. A esto hay que añadirle las funciones multimedias incorporadas en la consola, algo que no era nada habitual en las consolas de videojuegos, ya que la PSP era capaz de reproducir música, fotos o películas, funciones que sonaban muy atractivas incluso para aquellas personas ajenas al mundo de los videojuegos. La consola llegó al mercado el 24 de marzo de 2005 en Norteamérica y el 1 de septiembre del mismo año para Europa. En su día de lanzamiento la PSP recibió 25 juegos, algunos de los más destacados fueron Ape Escape on the Loose, FIFA 2005, Lumines, Metal Gear Acid, Need for Speed Underground Rivals, Ridge Racer, Spider-Man 2, Tony Hawk's Underground 2 Remix, Twisted Metal Head-On, Whipped Pure. Analizando estos primeros títulos que llegaron de lanzamiento, en general había un esfuerzo por llevar los videojuegos de sobremesa a la portátil, aunque viendo el panorama muy pocos lograban replicar esa experiencia. Lo común es que fueran versiones inferiores de los juegos que se encontraban en PlayStation 2, con grandes recortes gráficos y de contenido. Además, parece que no había un título vende consolas para ese momento, a diferencia del Nintendo DS, que de entrada recibió un port del aclamado Super Mario 64 DS. Sin embargo, esto cambiaría a través del año, ya que llegó el vendeconsolas que tanto le hacía falta a la PSP. GTA Liberty City Stories, título precuela de GTA 3, el cual adapta la jugabilidad de la saga Grand Theft Auto a la portátil de Sony. El juego no solo mantiene una jugabilidad prácticamente idéntica a las versiones de sobremesa, sino que también mantiene el gran nivel narrativo de la saga. Y su apartado visual no se quedaba atrás, ya que se mantiene muy fiel a los videojuegos de la saga lanzados en PlayStation 2. Fue tan aclamado por la crítica y el público que se convirtió en el videojuego más vendido de PSP. Poco tiempo después recibió un port para PlayStation 2, el cual también fue muy bien recibido. Y es que sin duda alguna fue un juego que le voló la cabeza a todo mundo, al pasar de esto a esto en apenas un año. Y aunque durante toda la generación la PSP siempre estuvo por detrás de la Nintendo DS en cuanto a ventas, la consola de Sony seguía manteniendo un excelente apoyo de compañías terceras, ya que durante esos años también se lanzaron muchos videojuegos de gran calibre, tanto títulos exclusivos como juegos multiplataforma, y que abarcaban una gran cantidad de géneros. Algunos de los juegos que yo destaco personalmente son Daxter, Outrun 2006, Mortal Kombat Unchained, Midnight Club Los Ángeles Remix, Lego Star Wars 2, Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, Star Wars El Poder de la Fuerza, God of War Chains of Olympus y Ghost of Sparta, GTA Vice City Stories, GTA Chinatown Wars, Metal Gear Solid Peace Walker, Loco Roco, Little Big Planet, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Burnout Dominator, Patapon 1, 2 y 3, Taken 6, Monster Hunter Freedom Unite,
Crisis Core Final Fantasy VII, Mega Man Maverick Hunter X, Persona 3 Portable, Dissidia Final Fantasy, Valkyria Chronicles 2, Castlevania Dracula X o Resistance Retribution. La mayoría de estos juegos recibieron muy buena recepción en cuanto a crítica y demostraron la enorme diferencia entre la PSP y la Nintendo DS. Para mala suerte de Sony, al momento del lanzamiento se encontró que las consolas lanzadas en Japón no contaban con ningún tipo de protección, haciendo posible ejecutar software sin firmar en las consolas, lo cual fue un gran avance para la escena de PSP, haciendo posible ejecutar homebrew, emuladores e incluso añadir nuevas funcionalidades a la consola. Sony parchó estos errores mediante actualizaciones incluidas en los videojuegos, por lo que si querías jugar los videojuegos más recientes de la consola era obligatorio instalar la actualización. Algunas de estas actualizaciones además incluían nuevas funciones bastante llamativas, lo suficiente como para que los usuarios decidieran actualizar sus consolas, como un navegador de internet bastante completo para la época, o el acceso a la PlayStation Store, donde podías comprar juegos, descargar demos o incluso instalar temas para tu consola. Sin embargo, cada actualización no hacía más que frenar solo durante un tiempo a los hackers, ya que ese pequeño descuido que cometió Sony con las primeras PSP provocó que perdiera la batalla contra la piratería. Esto a su vez provocó que muchos publishers perdieran fe en la consola, ya que aunque la consola vendía bastante bien, la venta de los juegos empezaba a ser muy pobre y no compensaba todas aquellas copias pirateadas de sus juegos. Por esa misma razón, la PSP empezó a quedarse sin muchos videojuegos multiplataforma, y algunos otros exclusivos como Resident Evil Portable o Elder Scrolls fueron cancelados de forma abrupta. Otro de los errores que había cometido Sony con la PSP era el manejo de los UMDs, los cuales no solo hacían que los juegos tuvieran tiempos de carga enormes, sino que también el lector provocaba que la batería de la consola se agotara demasiado rápido, que sonara demasiado fuerte cada que el lector estaba funcionando, y además que al poco tiempo este se empezaba a desgastar y dejaba de funcionar como debía, cosa que con los juegos pirata no pasaba, ya que al estar totalmente instalados en la memoria externa tenían tiempos de carga mucho menores, que el ruido de la lectora ya no molestara y que la batería durara mucho más tiempo. Razón por la que incluso muchos coleccionistas preferían tener copias de sus juegos físicos instalados en la memoria para evitarse todos estos problemas. Estos errores pudieron ser solucionados desde un inicio, haciendo que los juegos se pudieran instalar de manera opcional en la memoria de la PSP, como lo hicieron algunos juegos como Kingdom Hearts o Dissidia Final Fantasy. Sin embargo, ya para entonces era demasiado tarde, y los UMDs empezaron a cobrarle factura a la consola. Y aunque la piratería sin duda fue un duro golpe para Sony, debo decir que no todo era malo, ya que la escena de PSP era muy entusiasta, al grado de que muchos fanáticos desarrollaban sus juegos homebrews, hacían ports de videojuegos clásicos y, como lo mencioné anteriormente, se desarrollaron una gran cantidad de emuladores y se agregaron nuevas funciones a la consola, como nuevos estilos de personalización, aplicaciones e incluso se desarrolló una aplicación no oficial para ver videos de YouTube, algo que no era posible ni siquiera a través del navegador de la consola. Es más, aunque la consola ya se encuentra descontinuada, la comunidad sigue dando soporte a la consola, demostrando el gran cariño que se le tiene a día de hoy. La verdad, este video me pone muy nostálgico, ya que la PSP fue la consola que más disfruté en mi infancia, en la cual descubrí muchas franquicias, las cuales a día de hoy siguen siendo mis favoritas. Aún recuerdo esos momentos en los que disfrutaba jugando los primeros Resident Evil, cuando me regalaron Daxter en mi cumpleaños, aquellas veces en las que recreaba las batallas de Dragon Ball Z en Tenkaichi Tag Team, o cuando se me hizo un nudo en la garganta después de aquel final de Kingdom Hearts Spirit by Sleep. Son momentos que atesoro mucho en mi memoria y que influenciaron junto a la Game Boy Advance a que mis consolas favoritas sean las portátiles. Aunque su sucesora, la PS Vita, no consiguió replicar el éxito de esta consola, su influencia se ve aún a día de hoy, especialmente con la Nintendo Switch, la cual también buscó recortar la gran distancia que existía entre los juegos portátiles y de sobremesa. Estoy seguro que si PlayStation decidiera regresar al terreno de las portátiles, yo personalmente les daría todo mi apoyo. Por desgracia, ya es un sueño bastante distante, que probablemente no se vuelva a replicar jamás. Les agradezco tanto por ver este video. Si te gustó, házmelo saber con tu like. Y si deseas ver más contenido similar, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Por el momento me despido. Hasta pronto.